¿Fui cruel al cancelar nuestra cita porque mi ex me escribió? La lluvia de Londres siempre tiene un sonido especial. No es el chaparrón torrencial que te obliga a correr a buscar refugio, sino una llovizna constante y suave que parece envolver la ciudad como una manta húmeda. Hoy, sin embargo, mientras miraba por la ventana de mi piso en Shoreditch, el sonido no me tranquilizaba en absoluto. En lugar de eso, se mezclaba con el torbellino de pensamientos en mi cabeza, creando una especie de cacofonía mental que me tenía al borde de la locura. Se suponía que hoy tendría una cita. Una cita de verdad. Con ropa que no fuera de chándal y con la intención de no hablar de trabajo ni de las últimas noticias apocalípticas. Liam, un chico que conocí a través de una amiga en común, me había invitado a cenar a un restaurante italiano nuevo en Bermondsey, un sitio del que todo el mundo habla. Llevábamos unas semanas intercambiando mensajes, un par de paseos por el parque, y el ambiente era, bueno, prometedor. En ese sentido ambiguo y cautelosamente optimista que precede a cualquier esperanza de que algo vaya bien. El problema es que mi móvil, justo cuando me estaba terminando de maquillar y eligiendo qué demonios ponerme, vibró con una notificación. David. Mi ex. ¿Cómo estás?, decía el mensaje. Simple, inofensivo en apariencia. Pero venía de David. David, con quien compartí 5 años de mi vida, con quien planeé futuros y compré muebles de IKEA, con quien lloré cuando murió mi abuela y reí hasta que me dolió el estómago en un viaje a Lisboa. David, de quien rompí hace 6 meses porque ya no funcionaba. Porque el brillo se había apagado, porque la rutina se había convertido en un asfixiante corsé, porque sentía que me estaba ahogando en un mar de indiferencia mutua disfrazada de comodidad. A pesar de la decisión, de la aparente claridad de mis razones, la ruptura dolió. Mucho. Y más allá del dolor, quedó un residuo de afecto, de costumbre, de esos lazos invisibles que se forman tras compartir tanto tiempo y que no se cortan de un día para otro. Así que ver su nombre en la pantalla, tan inesperado, fue como si alguien abriera una ventana en una habitación calurosa y de repente entrara una ráfaga de aire frío. No era un aire limpio y refrescante, sino más bien ese aire helado y húmedo que te hace estremecer y te trae ecos del pasado. Mi primer instinto fue ignorarlo. Dejarlo en visto y seguir con mi ritual precita. Ponerme el vestido negro que me favorece, buscar los pendientes que me regaló mi hermana, echarme un poco más de perfume. Pero la verdad es que no pude. La curiosidad, o tal vez la simple e irracional esperanza de que detrás de ese mensaje hubiera algo más, me carcomió por dentro. Abrí el chat. Hola, le respondí, intentando sonar lo más casual posible. Como si recibir un mensaje suyo en sábado por la tarde fuera lo más normal del mundo. Su respuesta fue casi inmediata. ¿Qué tal todo? Hace tiempo que no sabemos nada el uno del otro. Ese hace tiempo me resonó de una forma extraña. 6 meses no son tanto en la escala cósmica, pero en términos de vida personal, pueden ser una eternidad. En 6 meses, yo había cambiado de trabajo, empezado a ir a clases de cerámica, reconsiderado seriamente cortarme el flequillo, idea que afortunadamente descarté tras una crisis de pánico en el baño. Él, en teoría, también habría seguido adelante con su vida. O eso suponía. Intercambiamos algunos mensajes más. Preguntas superficiales sobre el trabajo, el tiempo, los amigos en común. Nada significativo, pero lo suficiente como para que la tensión en mi interior fuera creciendo. Era como si David, con esos mensajes, estuviera sembrando semillas de duda, abriendo viejas heridas que creía cicatrizadas, y entonces, lo inevitable sucedió. ¿Te apetecería tomar un café algún día de estos? Para ponernos al día, la propuesta era inocente, casi amistosa. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que no era solo un café lo que estaba sugiriendo. Un café significaría revivir conversaciones, recuerdos, sensaciones. Un café podría ser la puerta a, no lo sé. A nada bueno, probablemente. O quizás a todo lo que anhelaba en secreto y no me atrevía a reconocer. En ese momento, la ansiedad me golpeó con fuerza. Sentí un nudo en el estómago, las manos frías y una sensación opresiva en el pecho. Miré la hora en mi móvil. Ya iba tarde para arreglarme del todo para la cita con Liam. La idea de ir a cenar, de vestirme, de fingir entusiasmo y ligereza, me pareció de repente agotadora, casi imposible. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio para procesar este torbellino de emociones. Necesitaba entender qué significaba realmente ese mensaje de David, que quería él y, lo más importante, que quería yo. Tomé una decisión rápida, quizás impulsiva. Abrí el chat con Liam, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Liam, siento muchísimo hacer esto a última hora, pero ¿te importaría si posponemos lo de esta noche? Me ha surgido algo personal inesperado y no me encuentro muy bien. Podemos reagendar cuando quieras. Lo siento de verdad. Envié el mensaje con el botón de enviar temblándome bajo el pulgar. Me sentí fatal. Le estaba fallando a Liam, quizás arruinando la oportunidad de que algo bonito empezara.
Pero al mismo tiempo, sentí un alivio casi físico al liberarme de la obligación de fingir que estaba bien, que estaba lista para avanzar, cuando en realidad, estaba hecha un lío por un simple mensaje de texto. Liam respondió casi al instante, como si estuviera también pegado al móvil esperando mi señal. Claro, no te preocupes en absoluto. Lo importante es que estés bien. Avísame cuando estés libre. Espero que todo esté bien. Añadió un emoji sonriente y un pulgar hacia arriba. Su respuesta fue sorprendentemente comprensiva, incluso dulce. Y aún así, me sentí peor. Peor por haberle cancelado, peor por sentirme tan aliviada al hacerlo, y sobre todo, peor por la razón real detrás de la cancelación. David, pasé el resto de la tarde en casa, en pijama, con una taza de té frío a mi lado y el móvil en la mano, mirando fijamente el chat con David. Él también tardó en responder, como si estuviera esperando a ver cuál sería mi reacción. O tal vez simplemente estaba ocupado con su propia vida, con sus propios sábados por la tarde. Finalmente, cuando ya empezaba a anochecer, respondió. Un café suena bien. ¿Qué te parece la semana que viene? Respondí que sí, sin pensarlo mucho. Dudé en proponer una fecha concreta, pero al final me limité a un vago sí, la semana que viene está bien. No quería comprometerme demasiado, no quería parecer demasiado ansiosa, no quería dar la impresión de que había estado esperando su mensaje durante horas, aunque en cierto modo fuera verdad. Después de enviar ese mensaje, me sentía aún más confundida y culpable. Culpable con Liam por cancelarle, culpable con David por darle alas cuando quizás no debía, y culpable conmigo misma por ser tan indecisa, tan vulnerable a la influencia de mi pasado. Me preparé algo rápido para cenar, un revuelto de huevos con espinacas, una de mis comidas reconfortantes cuando me siento desorientada. Me puse un disco de jazz suave, Chet Baker, algo melancólico y relajante a la vez, intentando crear un ambiente tranquilo en medio del caos interno. Mientras cenaba sola en la mesa de la cocina, mirando de nuevo la lluvia caer tras la ventana, empecé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. ¿Había sido cruel con Liam? Había exagerado al cancelar la cita solo por un mensaje de mi ex. Siendo honesta conmigo misma, sabía que la respuesta era sí, probablemente sí que había sido un poco cruel. Liam no se merecía que le plantara por un capricho, por una duda repentina. Había sido comprensivo, incluso encantador en su respuesta. Pero la verdad es que mi decisión no había sido un capricho. Había sido una reacción a una avalancha de emociones inesperadas. No había sido simplemente un mensaje. Había sido un detonante. Había abierto una puerta a un pasado que aún no había cerrado del todo, a sentimientos que creía superados, pero que seguían ahí, latentes, esperando la oportunidad de resurgir, y en ese momento, al cancelar la cita con Liam, no estaba pensando en ser cruel. Estaba pensando en protegerme. En protegerme de la posibilidad de arruinar una nueva relación porque todavía no estaba del todo preparada. En protegerme de la idea de salir con alguien con la mente y el corazón todavía revueltos por el fantasma de mi ex. Tal vez no fue justo para Liam. Tal vez merecía una explicación más elaborada que un simple me ha surgido algo personal. Pero en ese momento, no fui capaz de dar más. Estaba luchando contra mis propios demonios, intentando no dejarme arrastrar de nuevo a un laberinto de recuerdos y emociones complicadas. Quizás en un mundo ideal, habría podido ir a la cita con Liam, disfrutar de la cena, conocerle mejor y gestionar al mismo tiempo el mensaje de David de forma madura y equilibrada. Pero la realidad es que no soy una heroína de película, ni una gurú del autocontrol emocional. Soy una persona normal, con mis inseguridades, mis miedos y mis errores, y en ese momento, lo mejor que pude hacer fue parar. Frenar en seco. Tomarme un respiro y replantearme las cosas. Antes de seguir adelante, necesitaba entender qué estaba pasando dentro de mí, qué significaba realmente ese mensaje de David y qué quería hacer con esa información. Al terminar de cenar, me senté en el sofá con mi portátil y busqué información sobre cómo gestionar el contacto con tu ex después de una ruptura. Sé que suena patético, buscar consejo en internet para algo tan personal. Pero estaba desesperada por encontrar algún tipo de guía, alguna perspectiva objetiva que me ayudara a entender si estaba actuando como una loca, o si mi reacción era más o menos normal. Encontré varios artículos, foros y hasta videos de expertos en relaciones. La mayoría coincidían en lo mismo: el contacto con un ex, especialmente si la ruptura es reciente, puede ser complicado. Reabrir la comunicación puede reavivar sentimientos confusos, obstaculizar el proceso de duelo y generar falsas esperanzas. Algunos expertos recomendaban el contacto cero durante un tiempo determinado para poder procesar la ruptura y avanzar. Otros sugerían establecer límites claros si se mantenía el contacto, evitando conversaciones profundas o encuentros personales innecesarios. Leí varios testimonios de personas que habían pasado por situaciones similares a la mía. Algunas se arrepentían de haber mantenido el contacto con sus exes, diciendo que solo había alargado el dolor y la confusión. Otras, sin embargo,
Contaban que una relación amistosa con sus exes había sido posible y beneficiosa, siempre y cuando se establecieran límites y expectativas realistas. Al leer estas historias, empecé a sentirme menos sola, menos culpable. Entendí que mi reacción no era tan rara, que muchas personas se sienten confundidas y vulnerables ante la reaparición de un ex en sus vidas. Y también entendí que no había una respuesta fácil, no había una fórmula mágica para saber qué hacer en estos casos. Dependía de cada situación, de cada persona, de cada historia. Apagué el portátil y volví a mirar mi móvil. Ningún mensaje más de David. Ningún mensaje de Liam tampoco. Supuse que Liam estaría haciendo su propio sábado por la noche, quizás viendo una película o quedando con amigos. Esperaba no haberle arruinado demasiado el plan. Pensé en escribirle un mensaje más elaborado a Liam, explicándole un poco mejor por qué había cancelado. Pero luego me detuve. ¿Qué le iba a decir? Lo siento, he cancelado nuestra cita porque mi ex me ha escrito y me he puesto hecha un lío emocional. Sonaba ridículo, dramático y poco atractivo. Decidí esperar. Darme un poco de tiempo para aclarar mis ideas, para saber qué quería hacer con David, sobre todo, para entender si realmente estaba lista para empezar algo nuevo con Liam o con cualquier otra persona. Me levanté del sofá, recogí la taza de té y fui a lavarla. Mientras fregaba, miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi una mujer cansada, un poco desordenada, con ojeras y el pelo revuelto. Pero también vi algo más. Vi una mujer que estaba intentando ser honesta consigo misma, aunque eso significara tomar decisiones difíciles y quizás lastimar a alguien en el camino. Tal vez había sido cruel con Liam al cancelar nuestra cita. O quizás no. Tal vez simplemente había sido honesta conmigo misma, y esa honestidad, aunque dolorosa e incómoda en el momento, era el primer paso para poder construir relaciones más auténticas y sinceras en el futuro. La lluvia seguía cayendo suavemente sobre Londres. Ya no me parecía tan inquietante. Ahora, el sonido constante de la lluvia era casi reconfortante. Era como si la ciudad misma me estuviera susurrando: está bien no estar bien. Está bien parar y reflexionar. Está bien tomarse el tiempo necesario para entender quién eres y qué quieres. Todo va a estar bien, y por primera vez en todo el día, empecé a creerlo. Empecé a creer que, aunque hubiera sido un poco cruel, o torpe, o indecisa, al final, todo saldría bien. Porque estaba dispuesta a escucharme a mí misma, a ser honesta con mis sentimientos y a tomar las decisiones que fueran necesarias para mi propio bienestar. Y quizás, solo quizás, esa era la forma menos cruel de actuar, tanto conmigo misma como con los demás. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en YouTube como redditales.oficial. En Redditales te traigo las mejores historias de Reddit, con un toque único, curiosidades y anécdotas que te van a enganchar. Déjame tu comentario. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre cada historia.